Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Bueno, como yo te decía, yo estuve un año allá en la costa y pues yo me enfermé. Quien nos habla es Lucía Perdomo, mi prima. Ella es giganteña y cuando tenía 3 años partió por un tiempo al norte del país con su mamá, pero regresó al Huila por problemas médicos después. Llegué a los 4 años. Ajá. Y tengo 10 años. Ok, entonces 6 años de tu vida los has pasado aquí. Uh-huh. Esa vez, sin embargo, volvió ella sola. Su mamá se quedó en su región. Mi abuela me crió casi toda la vida hasta ahora. Hay quienes dicen que los niños de hoy no sentían una conexión cercana con la ceiba, pero Lucía los desmentiría, sobre todo por la particular experiencia que tuvo con el árbol. Estaba en el parque con mi papá, con la novia de mi papá y con la hija de la novia de mi papá. Estábamos dando la vuelta al parque porque habíamos comprado el árbol. Y pues a mí me dijo mi papá que si abrazara a la ceiba y le pedía un deseo que iba a cumplir. Nosotras dos nos metimos a la ceiba ya que la puertica donde uno entra a la ceiba estaba abierta. Lucía se refiere a la cerca que rodeaba la ceiba. Desde finales de los años 70 empezó a construírsele todo tipo de muros que la separaba de las personas. Y pues ahí el paso es verdecito, es como un verde tan bonito. Y listo, entramos y le damos un abrazo a la ceiba. A sus 10 años, se acercaría a la ceiba y le confiaría el deseo más importante de su vida. Pues ya era hora de irnos. Pero Lucía cometió un error irreparable en la afectividad de los deseos. Yo lo dije, yo dije el deseo y no se podía decir. ¿Y cuál era tu deseo? Que viviera con mi mamá. Entonces ocurrió algo impensable. Pues resulta que fue un día antes que se cayera la ceiba. Escuchamos esta vez a otra niña que observa triste las ramas caídas el día de los hechos. Porque nuestro árbol de la ceiba falleció. Como ven, toda la gente está acá reunida muy triste. Un gigante está de luto. Pues yo me sentí triste por 2 cosas, porque yo no podía decidir pues terminar mi deseo y porque la ceiba había caído. O sea, yo me quedé en shock porque la verdad le alcancé a dar un abrazo a la ceiba y me despedí de ella. Visto de otra forma, ese abrazo fue un golpe de suerte para Lucía. ¿Cuánto no hubieran dado las personas que un par de horas más tarde verían la ceiba en el suelo? Buenas, soy Paula. Les doy la bienvenida a Bajo la sombra de la ceiba, el podcast que habla de las memorias del árbol de gigante en el Huila. En el capítulo de hoy reviviremos minuto a minuto la despedida de la ceiba. Para ello nos vamos a desviar un poquito para hablar de historia y regresaremos para hablar sobre el luto. Ramas largas y mira cómo quedaron así ya, se dañó la reja. Alexander y Diana se dedican a la fotografía y tienen un negocio frente al parque principal. Apenas estaba pasando la pandemia, ¿no? Sí, Aquí me estaban mostrando algunas fotos que tomaron ese 21 de mayo del 2021. La pareja escuchó en vivo y en directo el estruendo que provocó la ceiba con su caída. Estábamos despiertos, yo estaba en embarazo, entonces ya, pues sí, eso de que usted se levanta, se van al baño y eso. Entonces yo me levanté. Cuando escuché fue un traquido, tras. Cuando golpeó, ¡pum!, se desplomó. Habían unos gatos en el techo y hicieron un estruendo. La verdad yo pensaba que era una edificación aquí enseguida que estaban haciéndola y dije de pronto se les cayó alguna pared o algo y eso fue lo que cayó. Pero pues fue muy duro el estruendo. Cimbronó la tierra, nosotros que vivimos en el segundo piso y eso se sintió durísimo. Temblaron las ventanas. Sí, claro, y las todo. ventanas, sí, claro, el techo. O
son horribles. Era difícil estar 100% seguro de que fuera la ceiba. En ese momento yo no pensé que fuera la ceiba. Yo sí le dije que era ceiba porque se había caído. Esa fue la ceiba que se cayó. Yo no. Sí, yo no. ¿Cómo que la ceiba? Se cayó ese árbol, ya estaba viejo, le dije que cayó. Sin embargo, él siguió durmiendo. No. Yo de una vez apenas eso, de una vez miré el reloj, eran las 2:37 de la mañana Sí. de ese viernes. Y la verdad él se quedó ahí, no, yo sí llegué y me bajé. Me fui a la puerta, pero entonces estaba todo oscuro. El parque quedó todo oscuro, de una. Todo alrededor de él quedó oscuro, entonces, obvio, yo me asomé y yo no vi nada. Yo solamente vi a un muchacho que venía y dijo, no, ¿qué pasó? Pero de una vez pasó una moto y dijo, lléveme. Y asustado salí, se fue. Y yo dije, no, ¿yo qué me voy a salir? Y ninguno bajó a acompañarme, y yo en embarazo. Entonces dije, no, ¿yo qué me voy a poner a irme por allá? Me fui supuestamente a dormir, pero la verdad yo no me pude dormir pensando, ¿será que sí fue la ceiba? Porque yo no miraba nada más, o ¿será que fue una rama? Porque sí se habían caído ramas. Poco a poco, la angustia empezó a invadir a Diana. ¿Y tú qué pensabas en ese momento, en la madrugada? ¿Qué no, decías ¿qué tú? será que sí? Por eso se me vino el recuerdo de que había dicho un sacerdote que había salido y había visto una visión que si se caía, se inundaba. Yo dije, no, ¿qué tal que esto se inunde? Yo acá en el segundo piso, o sea, no, ¿qué tal que ya esto está lleno de agua? O sea, muchas cosas que le... Pero no, ya dio las 5:30, ¿no? Y yo dije, no, yo me levanté y de una vez me fui otra vez cuando ya, claro, ya estaba, es cuando ya comencé a ver personas que estaban ahí. Y yo, ¡oh! Se cayó la ceiba, dije así, y una vez me fui. Y le dije, se cayó la ceiba. ¿Qué? O sea, él lo dijo, pero como por broma. Pero entonces a la vez yo dije, sí, se cayó la ceiba. Y de una vez comencé y me vestí y bajé a sacar la cámara y a ir a tomar las fotos. Y de una vez como corría detrás mío, espéreme. Y yo también voy, ya. No era que no quería ver. Y entonces sí, fue muy triste al ver todo eso, la ceiba. No quedar nada, ver todo en el suelo. Se acostumbraba que siempre salía al parque y se sentaba al lado de la borda, como le decíamos, que a refrescarse al pie de la borda. Entonces no volver a recordar todo eso, prácticamente pues uno que vaya a tomar fotos y era el recuerdo era con la ceiba. Claro. No, siempre da nostalgia. Volveremos más adelante al testimonio de Diana y Alexander. Bueno, sabemos en qué fecha la ceiba cayó. ¿Pero qué edad tenía cuando la plantaron? Jaime Perdomo nos cuenta. Varias versiones, la que nosotros nos enseñaban en la escuela, porque nos enseñaban eso, la ceiba la sembraron, fue el día que José Hilario López hizo la ley de la libertad de los esclavos. Sí. Entonces, de recuerdo de eso sembraron esa ceiba. Sí. Después sacaron otras versiones que yo casi no las sé, pero esa era la versión que teníamos nosotros más. Esta es la más famosa, ¿verdad? La que la mayoría conocemos. Antes de pasar a las otras, vale la pena saber de dónde viene el tema de la liberación de los esclavos y la ceiba. Seguro que muchos de aquí conocen a Rodolfo Agudelo. Él es profesor, músico y novelista. Y además participó activamente de la creación de un archivo que cuenta el origen de la ceiba. En los orígenes de la ceiba, Abel Díaz tenía un poco de material ya recogido, recopilado, de historia, eso. Entonces empezamos a organizar todo ese material y encontramos con que pues la única versión que había oficial no había nada de archivos de nada de esas cosas. En otras palabras, el origen de la ceiba es un misterio. No existe ningún documento que nos diga en qué época se plantó. Había un archivo y entonces en ese libro decía, en una de las guardas adelante, la fecha de la siembra de la ceiba, pero no lo pudimos encontrar por ninguna parte. Entonces acudimos a la tradición. Pero el profesor Agudelo no trabajó solo. Los giganteños más destacados en el tema histórico, que era José Manuel Silva Gutiérrez. Él había sido secretario de Educación, fue de los primeros licenciados que tuvo el Huila en ciencias sociales, ¿no? Entonces él era muy conocedor de la historia, era muy amante de la historia gigante. Y él tenía toda la historia desde que llegaron sus antepasados de España aquí. Entonces con ellos elaboramos el material y encontramos con que la historia más común que pasaba de generación en generación
es que la ceiba la había sembrado para la libertad de los esclavos, el 5 de octubre de 1821. Don José Manuel Silva tenía esa referencia, no recuerdo si él la habrá tenido en alguna parte anotada, ¿no? De ahí se tomó la fecha de siembra de la ceiba. En esta versión se narra que el general José Hilario estaba en casa de Félix Borrero. Y atención a este apellido, Borrero. En Gigante, con varios amigos, cuando recibió la noticia de Bogotá de que había ganado la presidencia. Entre los presentes estaba Antonia Montalvo, una matrona súper respetada y apreciada, a quien José Hilario le preguntó: ahora que soy presidente, ¿qué pedís especialmente? Ella respondió que la libertad de los esclavos. Según el texto, un mes después se firmaba en Bogotá el decreto y el 5 de octubre la ceiba fue plantada en su conmemoración. Nosotros le hicimos caso a eso porque pensamos que es como lo más creíble, ¿no? El incidente que nos desacomoda un poquito es que don Humberto Montealegre, docente acá de Gigante, que ha sido director de núcleo, hizo un estudio de historia en la Universidad Nacional. Él entró para hacer el trabajo de grado, creo, entró a buscar cosas. Y él cuenta que vino gente a mirar la ceiba, y entonces, como nosotros en la monografía publicamos lo que pensamos que era una hoja didáctica de don Abel Díaz, era una especie de autobiografía de la ceiba, creo que se llama. De la ceiba empieza a contarle la historia al transeúnte, contarle la historia, y ahí le dice cuándo fue sembrada. Entonces alguien le dijo a don Humberto, cuando él le estaba leyendo a los extranjeros eso, que no, que eso no era cierto, que la ceiba era mucho más vieja. Y entonces a raíz de eso don Humberto empezó a dudar. Y en efecto, don Humberto cuestiona los archivos de Silva Rodríguez. Por un lado, dice que hay un fallo histórico con el tema de la fecha. Es decir, decimos que la ceiba se plantó en el 51, pero sabemos que en realidad, históricamente, José Hilario se posesionó en 1849 y que fue solamente 2 años después que se aprobó la ley. También en estos archivos se menciona mucho a los Montalvo, ¿no? De los que era la matrona y bueno, también a los Borrero. Humberto encuentra que estas 2 familias eran esclavistas, incluso en fechas muy cercanas a la ley por la libertad de los esclavos. Los Montalvo tenían a una mujer esclavizada en el 44, mientras que los Borrero a 4 adultos y 6 niños unos 6 meses antes de que se aprobara la ley. Es incoherente pensar que las familias esclavistas plantaran un árbol para celebrar su libertad. Basado en especulaciones, algunas especulaciones se basan en hechos reales, claro, históricos, porque él encontró historia, él sacudió polvo en todos lados de la historia. Encontró que en 1813 Antonio Nariño llegó a La Plata, en el viaje del sur. Y aquí tenemos otro detalle súper importante, así que vamos a darle un poquito de contexto. ¿Se han dado cuenta de que en muchos pueblos de Colombia hay árboles grandes? Sin ir muy lejos, incluso aquí en el Huila. Está la de Timaná, o una en La Plata. Incluso, si recordamos la moneda de 500 pesos, vamos a ver que tenía un árbol representado ahí, y era un samán del pueblo de Guacarí, en el Valle del Cauca, que prácticamente sufrió la misma suerte que la ceiba de Gigante. La diferencia es que la ceiba todavía no está circulando en una moneda. ¿Pero por qué estos árboles? Bueno, por así decirlo, esto era una moda por allá en 1800, porque las personas que querían la independencia copiaron el símbolo del árbol de la libertad francesa y empezaron a promover la plantación de estos árboles por todo el país. Esto era súper conflictivo porque cuando aparecían las personas que estaban a favor del rey, pues lo primero que hacían era tumbar los árboles. Digamos que la versión hacia la que se inclina Humberto es que nuestra ceiba hacía parte de ese grupo de árboles y que su origen sería incluso anterior a 1851. Aquí un sacerdote, José María de la Borda, que era de idea revolucionaria, estaba de acuerdo con la revolución. Entonces don Humberto dice que el padre de la Borda pudo haber ido allá a saludar a Nariño, y entonces Nariño pudo haberle insinuado el tema de la ceiba la ceiba. Y a raíz de esas especulaciones concluye que la ceiba fue sembrada en 1803. La historia se basa en monumentos, en documentos, esas son las fuentes, ¿no? Digamos la parte de historia. Y la fuente escrita, el único documento que encuentra don Humberto en ese estudio es en no sé, es en un discurso del gobernador en esa época, esta memoria me manda, viene a Gigante, y en 1856-57, ahí hay la fecha, él encuentra la fecha. Él dice que en el centro del parque hay un ceibo, dice José María Rojas García, que el parque de Gigante es amplio y que en el centro hay un ceibo, en el 56. Si fue sembrada en el 51 tendría 5 años.
Entonces ahí es donde don Humberto empieza otra especulación, que dice que si la ceiba no estuviera grande, José María Rojas habría dicho que habría un ceibito en el parque, en la mitad del parque. Además, a mí me pareció muy interesante porque es más romántico la versión de la libertad de los esclavos que la tradicional siembra de la libertad, del árbol de la libertad de la Revolución Francesa, ¿no? Porque en toda parte hay árboles de la Revolución Francesa, pero el único árbol que sembrado en conmemoración de la libertad de los esclavos fue el de Cano. Guardo tu recuerdo y te dejo el corazón, porque nada en esta vida es para los dos. Si la ceiba se cayó con 170 años o con 208, lo dejo a su consideración. Lo que sí quisiera mencionar es que existen otras ceibas mucho más longevas. Aunque, bueno, en realidad la palabra ceiba es un género taxonómico que incluye más de 20 especies que se expanden por todo nuestro continente, desde el sur de México hasta el sureste de Brasil, que algunas tienen espinas, otras no. Pero eso no es todo, también hay ceibas en el oeste de África. La cosa es que me topé con una ceiba en Quintana Roo, México, que se dice que tiene nada más y nada menos que 750 años. También en Puerto Rico hay otras ceibas cuya edad podría rondar entre los 300 y 500 años. Así que esto plantea preguntas. ¿Qué pasó con la nuestra? Una de las primeras causas de su enfermedad está vinculada con sus raíces. Quizá algunas personas lo recuerden, pero los más jóvenes no sabemos que hubo raíces inmensas en las que jugaban los niños y entre las que incluso se formaba una habitación. El tallo tenía un orificio causado creo que por un hongo y uno por ahí se metía por ese orificio, cabía, eso era como una puerta. Y eso era como entrar uno a una pieza más o menos de un diámetro de 2,50 a la redonda. Y ya ahí dormía hasta gente. Porque eso era una pieza ahí. ¿Y quiénes dormían ahí? Pues los antiguos, los forasteros que no tenían cómo pagar una pieza, entonces ahí se quedaban, se hospedaban ahí. Quizá de ahí vengan las amenazas de las mamás. Llegue temprano que si no le toca dormir donde la gorda. De acuerdo con el historiador Humberto Montealegre, en el año 1961 se le hizo un relleno de tierra al árbol, cosa que hizo que el nivel de tierra subiera más de 1 metro a su alrededor. ¿Pero qué implica esto? Con un árbol de jacarandá que está bellísimo. Escuchamos aquí a un experto en arboricultura. Los dueños aman mucho este árbol, por eso solamente hemos podado. Integrante de la empresa Podarte, en Bolivia, donde comparte videos sobre el cuidado de los árboles. Bajar el nivel del suelo porque hubo aquí una elevación del nivel del suelo y esto está generando pudrición en la base del árbol y está generando raíces estranguladoras, ¿no? Entonces estas son las consecuencias cuando en una construcción se le aumenta tierra cerca al árbol. Pues como recomendación tengan mucho cuidado de no enterrar el cuello de raíz de sus árboles, porque esto puede convertir a su árbol en un peligro para el hogar, para los que viven ahí, y puede perjudicar la salud de su árbol. La segunda acción que afectó a la ceiba fue la intervención del alcalde Guillermo Aroca en 1968. Él insistió en la construcción de un muro de piedra que rodeara la ceiba. En ese tiempo no era cuestión electoral, lo nombraba era el gobernador. Por diligencia, el capricho del gobernador, que usted es amigo mío y usted vaya a ser alcalde allá en el municipio, cualquier municipio. Ustedes nombraron un alcalde y había un sencillo, un dinero público, y entonces querían hacerle una rueda de cemento alrededor. Pero la gente no lo dejaba, entonces pagaron dos señores, le pagaron 5.000 pesos a cada uno y a medianoche le cortaron las raíces y le echaron tierra contaminada con un gusano y ese gusano. Se sabe que durante este proceso se cortaron raíces que no recibieron ninguna curación posterior.
Hubo una protesta con la raíz ya en el pueblo y el alcalde tuvo que salir. Las hijas de Gladys deben tener fotos de eso, que ellos sacaron en la camioneta de ella, en la camioneta y dando vueltas por Gigante. Entonces el alcalde tuvo que irse huyendo. Porque el pueblo se le vino encima ya cuando nos dimos cuenta ya está envenenada, ya le habían hecho tierra, ya le habían cortado la raíz, una raíz inmensa. La tercera acción que puso en peligro a la ceiba hace honor a la frase «es peor la cura que la enfermedad». Con el primer alcalde elegido democráticamente en el 88, se contrató a un experto que identificó que la ceiba tenía 2 hongos que le estaban pudriendo las raíces. Sin embargo, al parecer se le aplicó formol, acción que aceleraba la muerte del árbol. Se intentó sembrar nuevamente 2 árboles, pero la comunidad enojada los arrancó. Pero no todo es malo. En el 89 se creó el Comité Pro Defensa de la Ceiba, liderado por miembros del Comité Departamental y Nacional de Cafeteros. Se crearon programas, se le aplicaron sueros. Volvamos ahora a la mañana del desplome, esta vez con Álvaro Chavarro. La fecha del 21 de mayo del 21 fue muy duro para mí. ¿Listo? Era como iban a ser las 6 de la mañana, yo soy un madrugador. Y entonces tomé el celular y miré, y cuando en Facebook una vez un amigo que se había caído la ceiba gigante. Pero oí murmullo en la calle. Me vestí y todo el mundo decía así que se cayó la ceiba. Pues no tiene la imagen, sino el comentario de mi amigo por una foto de nada. Y cuando llegué yo, no, es una cosa dantesca. Muy triste. Yo no lo creía porque ese árbol nos vio crecer, nos acompañó a mis viejos, a mis abuelos, a tanta gente que pasó por allí. Esa ceiba, estábamos destrozados porque era la mamá de uno. Dije yo van a las 7, me voy a bajar a cambiar. Mamá no se ha dado cuenta. Cuando llegué a la casa me preguntó, ¿qué pasó? Le dije, mamá, se cayó la ceiba. Se cayó la ceiba. No, se cayó. Mi mamá me acuerda la palabra de mi mamá, Emma, como una premonición. Sintió ella y dijo, Dios mío, las cosas que pueden. Ahora, ¿qué más va a ir a pasar? Nos abrazamos, lloré. Mi abuela también recuerda de ese día algo que solo puede describirse como un saqueo. Estábamos haciendo arepa y me vine como a las 5:30 a mirar. Me dio tristeza porque hasta gente que no era de aquí de Gigante que iban pasando así en carros cogieron a saquearle todos los mayos. Eso de una vieja en un carro y eso no le cabían los mayos echando ella. Al final cuenta ella que se llevaron todos los mayos. Y me puse a pensar yo, bueno, ¿qué va a quedar? No quedó una orquídea de semejantes ramales. Esa mañana, después de ver a su mamá, Álvaro salió a encontrarse con algunos amigos y después encontró un escenario impresionante frente a la ceiba. Pues me vengo para el parque cuando veo lo que no quería ver. Era que ya sonaba la motosierra a talar el ramaje que ha caído por fuera. Entonces yo que iba a permitir que hicieran eso. Y es como si yo me muere mi mamá y comenzamos a sacar el televisor, o me murió mi papá a llevarme las cosas. Fui y le alquilé el megáfono por 5.000 pesos a un señor que vendía rifas, a Luis Rodríguez. Le pasé 5.000 pesos y él no me dijo sí o no, ya lo cogí. Y en eso estaba el alcalde Roa. Y estaba hablando ya por las emisoras, ¿sí? Porque llegó la prensa de Neiva, ya había llegado. Entonces yo cogí y le dije a Gigante que no iba a permitir que suspendieran esa labor de bomberos y de empleadas y de defensa civil, poniendo motosierra en ese momento, eran las 8 de la mañana. Le dije que no, que la ceiba, el tronco no me lo van a tocar, que ahí estaban sus raíces y que suspendieran esa labor. Que vino el señor Roa y ni me pidió prestado, pero pues le pasé el megáfono. Entonces dijo que era que iban a ver qué hacían con eso, al tiempo. Demagogia, que una obra, que un monumento. Ese no es el momento de hablar de monumento. Estábamos de luto. Y en efecto,
Ese 21 de mayo, el pueblo despidió a la ceiba con un inmenso dolor en el alma, pero con mucho folclore. No llora, no mama, aunque esté junto a la mama. Porque te fuiste y me dejaste el arbolito de mi gigante. A lo largo de ese día, la ceiba caída se fue llenando de banderas y cada vez más personas se agruparon en el parque. Allí flotaron palabras de despedida, bailes, conciertos y demás muestras artísticas como las que oímos, originales de ese día. Y de ahí en adelante, desde ahí como hasta la 1 de la mañana del día siguiente, toda la noche fue tan 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 y llorando la ceiba y cantándole y tocando el tambor. 3 días de prácticamente como quien dice de luto. Ahí le estuvieron cantando y ahí Sí, bueno, estuvieron acompañando como si fuera un velorio. Cada 21 de mayo siempre se le hace una conmemoración. Sí. Y en diciembre no fue que le salió una ramita. Ah, en Dio diciembre. alegría. Le salió una rama y su verde y todo, ¿sí o no? Sí, claro. Y salieron hojitas. No, pues imagínate qué tal que de ahí se levanten. No, pues sería genial. Pero no. Se secó. Retoñó en la pura cáscara. Sí. Pero duro. En este episodio hemos pasado de un último abrazo a la ceiba, a su historia, su enfermedad y su velorio. Si este podcast se dirigiera a algo, ante todo sería dejar constancia de que quisimos a nuestro árbol y fue difícil despedirnos de él. Después de años de su muerte, aceptar que ya no está sigue doliendo, pero en el fondo, la ceiba plantó en nosotros un retoño que, a diferencia del que vio Diana y Alexander, nos recuerda que su espíritu vive en nuestro recuerdo. Es así como revivir estas memorias una y otra vez nos permite mantenerla en nuestro corazón. Este episodio fue posible gracias a la participación de Laura Lucía Perdomo, Argemiro Castro, Alexander Cerón y Diana Ortega, Jesús Rodolfo Agudelo, Rodrigo Benavides, Esperanza Polanco, Álvaro Chávarro y Matambo Page. El audio de la niña dando la noticia de la caída de la ceiba fue tomada del perfil de YouTube de Noa Sahana Livermont. Asimismo, el audio del experto en árboles del perfil de Facebook de Podarte Bolivia. Las canciones que acompañaron la despedida de la ceiba del perfil de Facebook de JR Producciones Gigante Huila, Colombia. La musicalización fue tomada de los compositores Luis Aguirre Pinto, Carla Morrison, Garzón y Collazos, Janet Balanta y la librería musical artlist.io. La producción y voz orientadora es de quien les habla, Paula Manrique. El diseño y montaje sonoro estuvo a cargo del comunicador Dednier Rivera.